Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, el poder curativo del perdón. La mayoría de las personas se niegan a perdonar, creyendo erróneamente que esto es darle una buena paga a quien les ha tratado mal. Y por supuesto, esto bloquea a la persona y no hay manera en que ni siquiera esté dispuesta a perdonar. Pero sucede que el perdón es totalmente diferente y es todo lo opuesto a esta manera de enfocarlo y de observarlo. El perdón más bien tiene que ver con un efecto terapéutico, sanador, liberador en la persona que perdona. Porque, escuchen esto, amigos, y esto es importante. El hecho que nosotros perdonemos a alguien no significa que Dios necesariamente le está perdonando a esta persona o que Dios no va a tratar con esta persona. Pero en realidad el perdón no tiene, creo yo, un poder liberador sobre el hechor, sobre el autor de la falta, sobre el autor de la ofensa. El perdón tiene más bien un efecto sobre la persona que perdona. Y es ahí donde tenemos nosotros que aprender toda una novedad de concepto de que el perdón no es un regalo a quien nos ha tratado mal, sino que más bien es la manera como la persona que ha sido lastimada u ofendida puede sanarse y liberarse a través del perdón de ese alguien que le ha hecho daño. Así es que esto está implícito en nuestro tema de hoy, el poder curativo del perdón. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, lo que yo les estaba diciendo, la negativa a perdonar, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Eso significa que cuando nos negamos a perdonar a alguien, en verdad nos estamos haciendo un daño en la perspectiva de lo que estamos leyendo. Estamos prácticamente cerrando el candado de nuestra propia sí, necesidad de perdón, de nuestra propia necesidad de restauración, de nuestra propia necesidad de rehabilitación. Entonces, está muy claro por parte de Jesús, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. No crean que es una amenaza del cielo, amigos. En realidad es una nota aclaratoria de lo mucho como nosotros podemos perjudicarnos al negarnos a perdonar a otros. Ahora, nuestro tema es el poder curativo del perdón y quiero darles 5 muestras, sólidos argumentos que demuestran el poder curativo del perdón. Número 1. Cuando alguien decide perdonar, escúchese bien, cuando alguien decide perdonar, se producen cambios en su fisiología. ¿Qué quiero decir con esto? Se producen cambios en sus funciones orgánicas. Hay estudios realizados en distintos países que ya dan claros asomos y una demostración bastante, yo diría, creíble, de que cuando una persona está entrampada mental y emocionalmente en un conflicto de vida con otras personas y no ha establecido ese nexo restaurador del perdón para con su propia alma, digámoslo así, esa persona, toda su fisiología comienza a desordenarse y comienzan a surgir en esta persona enfermedades que en algunos casos son psicosomáticas, es decir, son enfermedades donde su aspecto mental afecta su aspecto físico en general. Es cuando usted comienza a somatizar su estado anímico, su estado mental, y se traducen en enfermedades. También
Además de las enfermedades psicosomáticas, habrá que mencionar algunas enfermedades autoinmunes que tienen un fuerte vinculante con el estado anímico mental de las personas. Entonces, hablando del poder curativo del perdón, cuando alguien decide perdonar, se producen cambios favorables, positivos, restauradores en toda su fisiología, es decir, sus funciones orgánicas comienzan a verse beneficiadas de alguna manera por el perdón y todo comienza a estar mejor. Si la persona estaba enferma, comienza a sanarse. Si la persona con esto evita enfermedades. Ahora, pero pongámoslo por el otro lado, si la persona se niega a perdonar, pensemos en su fisiología y todas las enfermedades que podrían comenzar a activarse a partir de ese estado de negativa a perdonar, con todo lo que psicológica y espiritualmente eso implica. Segundo argumento, hablando del poder curativo del perdón, perdonar ayuda a deshacerse de lo que voy a llamar para ustedes, amigos, ira tóxica. Perdonar ayuda a deshacerse de la ira tóxica, lo cual literalmente puede matar a una persona. Hay personas, hay gentes que tienen de pronto décadas con una ira respecto a otra o en contra de otra persona, que se ha vuelto toda una toxicidad mental, una toxicidad psicológica, emocional, y termina siendo una toxicidad también física, orgánica. Entonces, veamos pues, estamos hablando del poder curativo del perdón. Puede ser que me están escuchando personas que han sido tratadas por especialistas y facultativos de un lado y del otro y no logran controlar una enfermedad que va galopante, acabando con el estado de salud de esta persona. ¿Se ha puesto a pensar en la posibilidad, amigo, amiga, que está en esa situación, que usted necesita quizá activar el poder curativo del perdón, que usted necesita perdonar a alguien allí y deshacerse mediante el perdón de una ira tóxica que está literalmente comenzando a amenazar todo su bienestar físico y orgánico, es decir, el estado de salud suyo lo está usted mismo, usted misma amenazando? Entonces, perdonar ayuda a deshacerse de esa ira tóxica que puede enfermar nuestros cuerpos. Tercer argumento, siempre hablando del poder curativo del perdón. Al disolver la amargura con el perdón, desaparece un agente inmunosupresor. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ya hay estudios sobradamente comprobados respecto a lo que estoy diciendo. Se deshace, se disuelve la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es un estado de infelicidad, de insatisfacción, de reproche para con la vida, para con personas, de rencor, de resentimiento, de malestar, de perturbación interior, por episodios negativos básicamente que suceden a los seres humanos. Pero cuando usted diluye, cuando usted disuelve la amargura con el perdón, hay ciertos agentes inmunosupresores que también se desaparecen y también se erradican de su sistema. ¿A qué me refiero con un agente inmunosupresor? Bueno, son agentes que pueden anular la respuesta inmunitaria del cuerpo de una persona. ¿Qué es la salud en términos generales? Es cuando tu sistema inmunológico sabe responder a todas las distintas circunstancias, a todos los distintos cambios dentro de tu fisiología. Cuando una persona tiene bajo su sistema inmunológico, entonces esa persona se puede morir de una gripe, esa persona se puede morir de una cosa que no sea mayor, porque tener bajas las defensas, tener bajo el nivel inmunológico o inmunitario, hace que la persona quede a merced de cualquier enfermedad. Ahora, curiosamente, cuando se quita la amargura mediante el perdón, ese agente inmunosupresor que está allí anulando su respuesta inmunitaria,
ese también se elimina y por supuesto usted, una vez fuera de la opresión de la amargura mediante el perdón que usted ha ejercido, entonces ya su estado de salud comienza de nuevo a florecer, usted comienza a estar bien otra vez. Cuarto argumento, estoy hablándoles del poder curativo del perdón. Incluir el perdón, y de nuevo, mis referencias son estudios científicos realizados. Incluir el perdón en tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, aumenta la posibilidad de éxito en el paciente. Ya hay centros hospitalarios, sobre todo aquellos que se dedican a la investigación, que ya incluyen una terapia de perdón dentro del tratamiento de los tratamientos ortodoxos respecto al cáncer y otras enfermedades, quimios, las radioterapias, etcétera, pero se incluye una terapia de perdón con estos tratamientos y entonces se ha notado unas notables diferencias en términos de mejoría, de potenciación de todos los tratamientos para los pacientes. Así es que piénselo, ¿cuántas personas pudieron haberse curado de enfermedades simplemente porque no incluyeron el perdón? Creyeron que con procedimientos médicos, científicos, etcétera, que con eso se curaba su cuerpo, pero no se dieron cuenta que había alguna forma de atadura, de ligadura, que mediante el perdón se hubiera soltado y eso hubiera potenciado todos los procesos médicos y científicos que se estaban haciendo para rescatar a esta persona de esta malignidad. Y un argumento final, número 5, hablando siempre del poder curativo del perdón. El perdón potencia, escuche bien esto, el perdón potencia la capacidad inmunitaria del cuerpo. Claro que la potencia. Esto es un hecho comprobado. A lo largo de 40 años de ejercicio pastoral, he podido yo observar cómo personas que llegaron escuálidas a mi despacho de consejería, padeciendo enfermedades de un tipo o de otro, cuando se les introdujo en una experiencia de lo que en otras épocas se le llamó sanidad interior, que no es más que un proceso de consejería profundo con ciertos elementos psicológicos y espirituales combinados, y esa persona pudo deshacerse del pesado recuerdo y opresión de experiencias traumáticas del pasado, de daños morales o espirituales que estas personas sufrieron a manos de otros. En fin, cuando pudieron perdonar, entonces todo su sistema inmunológico se potenció y toda aquella deplorable condición física que también exhibían se tornó totalmente en algo diferente. Aquellas personas comenzaron a ganar el peso necesario, su masa corporal comenzó de nuevo a vigorizarse, comenzaron ya por fin a esbozar una sonrisa, a querer vivir. Por supuesto, su cuerpo responde a una condición, digamos que psíquica de este nivel, y hombre, la persona en general se vio beneficiada por eso. Así es que han sido 5 argumentos que les he dado de la mano de descubrimientos y pruebas científicas realizadas acerca del poder curativo del perdón. Ahora, después de la pausa, se hace necesario que trabajemos esta pregunta: ¿cómo perdonar? Porque si usted, amigo, amiga, de pronto ha estado valorando lo que le he estado yo compartiendo sobre el poder curativo del perdón, de pronto usted ya se animó y decidió que va a perdonar a alguien, pero no sabe cómo hacerlo. Bien, a vuelta de pausa le digo cómo poder perdonar. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información
acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, estamos hablando acerca del poder curativo del perdón y este es un súper tema, déjenme decirles, porque el perdón siempre ha sido un tema recurrente en los ámbitos cristianos, de la consejería pastoral, etcétera. Pero visto desde el punto de vista de la salud integral, de la salud en general, no solamente salud moral o emocional o espiritual, sino la salud integral de una persona, lo que abarca, por supuesto, toda su fisiología, digamos que entonces adquiere una importancia tremenda, una importancia capital. Pues desde esa perspectiva estamos hablando ahora acerca del perdón, de allí que el título de nuestro enfoque es el poder curativo del perdón. Sobre el perdonar, Jesucristo nos advirtió lo siguiente, Mateo 6 y versículo 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué significa eso? Que si yo me quedo en un estado de culpabilidad respecto a mis propios yerros, mis propias equivocaciones de vida, entonces por supuesto mi cuerpo va a comenzar a funcionar, porque si hay algo que mata por dentro, eso es la culpa. Ahora, ¿cómo me libro de la culpa? Aquí está diciendo Jesucristo que yo debo perdonar a otras personas, y en lo que yo perdono a otras personas me libero a mí mismo de mis propias culpas, lo cual hace, por supuesto, que todo lo mío funcione mejor. Mi estado mental, mi mayor calidad de sueño, de descanso, mayor capacidad de trabajo, mayor sensación de bienestar en general. Así es que, amigos, el perdón, saquémonos de la cabeza que el perdón es un regalo a alguien que nos ha hecho mal. El perdón es una medicina no para el que es perdonado, porque puede ser que tú perdones a alguien y Dios le saque cuentas. El perdón entonces no es un beneficio para el que es perdonado, tanto como lo es para quien perdona. La persona que perdona se va a ver beneficiada, yo diría que en todos los ámbitos posibles de su vida. En la primera parte del perdón les ofrecí 5 sólidos argumentos que le dan fuerza a este concepto del poder curativo del perdón. Lo que les dije sobre el poder curativo del perdón es lo siguiente. 1, que cuando alguien decide perdonar se producen cambios en su fisiología, es decir, todas las funciones orgánicas de esta persona comienzan a mejorar. Eso significa tener buena salud, en pocas palabras. 2, perdonar ayuda a deshacerse de la ira tóxica, la cual literalmente enferma los cuerpos de las personas. 3. Al disolver la amargura con el perdón desaparece también un agente inmunosupresor, es decir, es un agente que está anulando la respuesta inmunológica, la respuesta inmunitaria de la persona, y entonces queda esta persona ya en un estado de salud mejor al desaparecer ese agente inmunosupresor mediante el perdón que cura la amargura. En cuarto lugar, incluir el perdón en tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, aumenta la posibilidad de completo éxito en la condición del paciente. Y 5, el perdón potencia lo que yo ya estaba diciendo antes. El perdón potencia la capacidad inmunitaria del cuerpo. Es un hecho comprobado al establecer esa vinculación entre estados neurológicos, estados psicológicos y estados fisiológicos de la persona, porque el ser humano es una sola entidad. Uno no puede separar el estado anímico del sistema, de los sistemas orgánicos de la persona. Es una sola integración. Entonces, cuando todo esto del estado anímico, el estado mental se ve beneficiado mediante el perdón, todo el sistema o toda la capacidad inmunitaria de la persona se potencia. Ahora, si esto es así, se hace absolutamente necesario tener que perdonar. Ahora, muchos quisieran perdonar, pero no están muy seguros cómo hacerlo. Déjenme darle una fórmula sencilla, nada enredada, nada que sea complejo, que le enseñará a usted cómo puede usted perdonar. Lo primero, y escúchelo bien, esto es importante, lo primero es
¿en qué nombre usted lo va a hacer? Usted puede hacerlo a título personal, en su propio nombre, pero yo he encontrado que hay un nombre sobre todo nombre dado a los hombres, que es un nombre mayor que lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿A dónde quiero llevar? Si usted va a perdonar, necesita hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cuando usted dice, fulano de tal, yo te perdono en el nombre de Jesucristo, el poder es, que le digo, inconmensurable. Es una cosa que no podemos nosotros siquiera imaginar. Ahora, no es que usted le va a ir a esa persona a decir, porque para fortuna nuestra, para poder perdonar, no necesariamente tenemos que hacerlo cara a cara con la persona que nos ofendió. No, porque ahí hay otra equivocación. Algunos creen que solo es posible perdonar si usted busca a esa persona y usted le dice a esa persona. Pero, hombre, no tiene que ser así. Pensemos que a veces tenemos que perdonar a personas que ya fallecieron. O tenemos que perdonar a personas que ya no se encuentran en el mismo escenario de vida que nosotros, viven en otro país, por decir algo. Entonces, no es un requisito. Usted se va a un lugar tranquilo, allí en su casa, y usted va a perdonar. ¿Y por qué hacerlo en el nombre de Jesucristo? Porque usted no tiene las fuerzas. Usted no tiene la capacidad enteramente de perdonar a alguien, de liberarse mediante el perdón. Entonces usted necesita un poder liberador mayor que el suyo. ¿Y qué poder mayor de redención que el poder que se encuentra en el nombre de Jesucristo? Jesucristo nos dejó su nombre y con él implícita su autoridad para que podamos nosotros hollar serpientes y escorpiones y pisotear la cabeza del maligno, dice la Biblia. Entonces usted va a perdonar y lo va a hacer en primer lugar en el nombre de Jesucristo. No se le olvide, esto es básico dentro de esta concepción y fórmula. 2, ¿cómo perdonar? Liberando al ofensor de la deuda. Es decir, usted va a hacer una condonación moral. Entonces usted dice, no a la otra persona, usted lo dice en oración. Está usted y Dios, nada más. Usted dice, yo en el nombre de Jesucristo vengo a perdonar a esta persona y vengo a condonarle una deuda moral. Esta persona me hizo daño, esta persona cometió una injusticia en contra mía, esta persona me hizo un mal, pero en el nombre de Jesús, fulano de tal, yo te digo que te dejo libre de esa deuda, que rompo la factura que está a tu nombre y te condono la deuda moral. ¿Sabe dónde está el fundamento de esto? Cuando Jesucristo dijo, enseñándonos el Padre Nuestro, y perdónanos, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces es una deuda, en este caso no material, es una deuda moral, es una deuda espiritual. Y usted condona ese endeudamiento moral de esa persona y usted rompe la factura de la acusación, del malestar, por lo que esa persona le hizo a usted. Se va dando cuenta, es importante, y aquí el orden de los factores es vital. ¿Cómo perdonar? Hacerlo en el nombre de Jesucristo. 2, liberando al ofensor de la deuda, haciéndole una condonación moral. 3, sigo sumando. Hay que renunciar a todo juicio sobre el ofensor. Usted ha estado como un juez que tiene derecho a juzgar a esa persona por cuanto usted sabe bien lo que le dolió, usted sabe cuáles fueron sus pérdidas, usted sabe cuál fue la afrenta y todo el daño que le causó, entonces eso le da cierto derecho moral a juzgar a la otra persona por cuanto la otra persona le hizo un daño y un mal a usted. Pero aparte de condonarle la deuda moral, usted va a renunciar a juzgar a esa persona.
Y usted en la misma oración dice, Señor, yo renuncio a ser juez sobre esa persona. Juzga tú sus actos, Señor. Me quito la toga de juez. Me salgo del lugar donde el juez se sienta y me quedo del otro lado. Y juzga tú, Señor. Hoy termina mi juicio, mi crítica, mi malquerer, mi rencor, mi odio contra esa persona. Renuncio a todo juicio sobre mi ofensor. Ese es el tercer paso. Cuarto factor, estoy enseñándole cómo perdonar. Comience usted a orar, esto no le va a gustar. Comience a orar por el bienestar del ofensor. ¿Qué? Así como lo escucha. Número 1, lo hace en el nombre de Jesús porque en su propio nombre usted no va a poder hacerlo. 2, usted libera al ofensor de la deuda, le hace una condonación moral. 3, usted renuncia a ser el juez, ya no más ser el juez de esa persona. Y ahora 4, ora por el bienestar de ese ofensor. Le dice, Señor, como yo ya no soy juez de esa persona, como yo he renunciado en esta oración a ser juez de esa persona, entonces, Señor, ya no soy yo quien pedir castigo para esa persona. Y te pido que le bendigas. Sabe, la Biblia está llena de esta palabra. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Otra escritura. Seamos como Dios, que deja caer su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Muestra su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y que nosotros seamos como Dios entonces. Ore por el bienestar de sus ofensores. Yo creo que en este punto ya es donde se demuestra si una persona realmente está dispuesta a perdonar. Porque puede que le resulte fácil hacerlo en el nombre de Jesús. Con alguna dificultad puede ser que logre decir yo condono moralmente esta deuda, de esta ofensa. Puede ser que diga en algún momento yo renuncio a seguir juzgando a esta persona, pero llevarlo al plano de decir, Señor, lo bendigo en tu nombre también. Bendice a esta persona que me hizo daño. Cuando usted llega a este punto, amigo, amiga, usted realmente y bíblicamente, usted está perdonando. Y número 5, con lo que cierro, hablándoles en esta segunda parte sobre cómo perdonar, hay que sacar al ofensor, mire, de su mente, de sus pensamientos. Ya no esté obsesionado, obsesionada con su ofensor, sáquelo de su mente. No permita que esa persona siga anidada en sus pensamientos, que ese hecho doloroso, molesto, siga allí encapsulada en su mente. Sáquelo usted de sus pensamientos. Diga yo en el nombre de Jesús, pido que esta persona salga de mi mente, que esta persona salga de mis pensamientos. No estará controlando el recuerdo de esta persona y de lo que me hizo mis pensamientos. Y entonces usted recibe el efecto curativo del perdón, que ya se lo mostré en la primera parte del programa. Entonces, hablando sobre cómo perdonar, 1, se hace en el nombre de Jesús. 2, libera usted al ofensor de la deuda, es decir, le condona esa deuda moral. 3, renuncia a todo juicio sobre su ofensor. 4, ora por el bienestar del ofensor. Y 5, saca al ofensor de sus pensamientos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El poder curativo del perdón.